Dios les bendiga, hermanos. Vamos a buscar en el libro de Juan, capítulo 6, y vamos a compartir la palabra del Señor en esta noche. Dios les bendiga a los que han podido llegar en este día a la casa del Señor. Aleluya. Vamos a compartir en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer. ¿Ya tiene, hermano Juan? Nos ponemos en pie, reverencia la palabra un momentito. Vamos a leer Juan, capítulo 6, versículo 11. Vamos a leer un solo versículo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, Dios y el Espíritu Santo. De aquí vamos a leer un solo versículo de este capítulo del libro de Juan, capítulo 6. Versículo 11 dice: y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos y dijo entre los que estaban recostados, asimismo, le dijo recostado, asimismo de los peces, cuantos quería, a su nombre, ¿verdad? Vamos a pasar al libro de Juan, ahí mismo, Juan, pero ahora al capítulo 11, versículo 41. Juan 11, 41, dice la palabra del Señor. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Amén. Vamos a orar por esta palabra que hemos leído los dos versículos. Señor, yo te doy gracias por este momento, porque tú eres bueno. Vamos a compartir tu palabra y que tu palabra sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí. Señor, que tu palabra nos enseñe hoy algo especial, que tu palabra nos hables. Señor, que tu palabra llegue a nuestros corazones por la cual es enviada. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí puede sentarse. Levante su mano derecha conmigo y vamos a hacer esta proclamación. Diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora voy a escuchar tu palabra, pero no quiero ser oidor olvidadizo, sino hacedor de tu palabra. Ayúdame a cumplir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor ahora. Bien, vamos a compartir hoy la palabra del Señor bajo el tema que es titulado: es por gracia. Amén. Es por gracia que recibiré mi milagro. ¿Cuántos saben que es por gracia? Es por la gracia. Dile que tú es por la gracia que tú vas a recibir tu milagro. La gracia en Dios. Amén. Jesús nos da dos ejemplos aquí importantes a nosotros. La palabra gracia, quiero primeramente hablarle acerca de la gracia, lo que significa la gracia y qué produce la gracia en nuestra vida. Jesús nos da dos ejemplos importantes aquí que vamos a verlo. Nos da un ejemplo en el libro de Juan capítulo 6 y un ejemplo en Juan capítulo 11. Jesús, conforme a las escrituras en el Nuevo Testamento, nos dio ejemplo de dos formas de que él, dando gracia a Dios, Dios operó en milagros. Amén. No hizo más nada que solamente darle gracia a Dios. Ahora, ¿qué significa la gracia? La gracia en el original griego significa favor o gratitud. Amén. Favor o gratitud significa la palabra gracia en el griego. Amén. Que quiere decir choris en el original idioma griego, que quiere decir favor o gratitud.
Jesús sabía que él necesitaba un favor de parte de Dios. En el libro de Juan, capítulo 6, habla de la multiplicación de los panes y los peces, y a su nombre. Pero yo no le vengo a hablar de la multiplicación de los panes y los peces. Yo le vengo a hablar de lo que hace la gracia, y a su nombre. El ejemplo que Jesús nos da cuando Jesús, hermano, levantó los panes y los peces que tenía, conforme a las escrituras, que dice, amén, que había un problema. Dice la palabra del Señor que era mucha la multitud que seguían a Jesús. Y dice que la noche había llegado y agarró la noche en el lugar donde estaban y hacía hambre. Y Jesús llama a sus discípulos y le dice a sus discípulos que fueran a comprar para repartir en la multitud que había comida. Y los discípulos dicen, pero ¿cómo vamos a repartirle comida? Porque es tanta la multitud. Y 200 denarios de pan no bastaría para alimentar a toda esta gente. ¿Cómo tú dices que le repartir, que vayas y compremos comida para esta gente? Entonces había un problema. ¿Y cuál era el problema? El problema era que había tantas personas, amén, en aquel lugar, que eso se convirtió en un problema no para Jesús. ¿Para quién? Para los discípulos. Están aquí, hermano mío. Escuchen lo que vamos a compartir en esta mañana, en esta noche. Eso se formó un problema para los discípulos. Dice la palabra del Señor que muchas personas habían pasado, había enfermos, habían gente, hermano, con enfermedades, con problemas, que habían, hermanos, seguido a Jesús. Y dice la palabra del Señor que cuando la multitud era tanto que no sabían qué hacer los discípulos. Pero yo sí sé, hermano, que cuando nosotros no sabemos qué hacer, hay alguien que sí sabe qué hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando nosotros no sabemos qué hacer, hay alguien que sí sabe qué hacer. Eso es lo bueno de esto, hermano, porque a veces nosotros nos queremos volver locos. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora esto, ahora la deuda, hay que pagar esto, vino esto, y entonces a veces nosotros no sabemos qué hacer. Pero Dios sí sabe qué hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús le dice a los discípulos, Felipe le respondió diciendo, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tome un poco. Y uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, más que esto solamente no sirve para tanto. Ahora, Jesús le dijo, bueno, si es tanta la multitud que 200 denarios de pan no bastaría para alimentar a esta multitud. Bueno, si no saben qué hacer, dile a la gente que se recuesten. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se encontraban 5,000 personas, 5,000 varones, sin contar las mujeres ni los niños. Y a su nombre. Eran 5,000 personas. Este era un problema grande para los discípulos, ¿verdad? Usted sabe lo que era 5,000 personas con hambre y no había nada que comer. Amén. Era tanta la cantidad, eso se convirtió en un problema para los discípulos. Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Jesús le estaba probando su fe, porque muchas veces Jesús va a probar nuestra fe, ¿sí o no? Estaba probando su fe. Jesús sabía que era difícil que los discípulos resolvieran ese problema. Jesús lo sabía. Jesús sabe que es difícil que usted y yo resolvamos cualquier problema que se nos presenta. Hay cosas que nosotros podemos resolver, ¿sí o no? Fácilmente. Si usted tiene sed, usted busca un vaso de agua y usted se lo toma. Eso es fácil resolverlo, ¿verdad? ¿Sí o no? Hay cosas que son fáciles resolverlas. Pero este problema no era fácil resolverlo. ¿Por qué?
porque eran 5,000 personas, sin contar 5,000 varones, sin contar las mujeres, ni tampoco los niños. Entonces ahí había un problema. Dile que está a tu lado. Cuando hay problema y no sabemos qué hacer, hay alguien que sí sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Dígalo fuerte. ¿Cómo se llama? Jesús. Amén. Dile que está a tu lado y tócalo así. Jesús sí sabe qué hacer. Nosotros no sabemos qué hacer. Jesús sí sabe. Entonces ahí vemos el problema, ¿verdad? Ahora le estoy presentando esto nada más. Ahora Jesús le dice, háganlo recostar. Los discípulos de repente dijeron recostar. ¿Acaso esa gente tiene sueño? Aló. Sí, porque lo que la gente hace cuando tiene hambre y no hay nada que comer, la gente se va a dormir. ¿Sí o no? Para soñar que está comiéndose una vianda, un filete al miñón, algo, pero la gente va a soñar, hermano. Jesús dijo, hágalo que se recuesten en el pasto. Dice que la multitud se recostó. Ahora, 5 pequeños panes y 2 peces tampoco no era la cantidad adecuada para darle comida a esa gran multitud de gente. Pero cuando tú y yo no sabemos qué hacer con lo poco que tenemos, hay alguien que sí sabe qué hacer con lo poco que tú tienes. Y a su nombre. Cuando nosotros vemos las cosas, lo poco que tenemos tan significante, y vemos lo poco que tenemos como que algo, hermano, como inservible. Los discípulos dijeron, Andrés, Dios, pero ahí hay un niño que tiene una provisión. La mamá, cuando él venía, le dio una provisión para que él comiera en el camino. Eso era algo que para los discípulos era, hermano, algo inservible. Y a su nombre. Para los discípulos eso no era, hermano, la solución del problema. Pero Jesús le dijo a Andrés y le dijo, amén, al que estaba con él, a Felipe, le dijo, traigan lo que ese niño tiene. Pero de repente oyeron, pero esto no va a alcanzar para la multitud que hay. Jesús dijo, no importa, traigan lo que ellos tienen, porque cuando tú traes lo poco que tú tienes y lo pones en la mano de Dios, Dios lo va a hacer grande. Pero ayúdeme, hermano. ¿Dónde está el baterista? El baterista, yo no tengo que estar peleando con el baterista siempre. Si el pueblo no me va a ayudar, no me ayuda, usted ayúdenme. Y a su nombre. Nosotros tenemos que saber que hay cosas que nosotros muchas veces no se las ponemos en las manos de Dios. Pero dile que está tú, lo poco que tú tienes o lo poco que tengas, ponlo en la mano de Dios. ¿Cuántos están aquí, hermano mío? ¿Cuántos están aquí? Pero es poquito, no importa. Tráigame a ese niño que tiene los panes y los peces. Y a su nombre, Andrés, Felipe, Andrés, amén. Uno de sus discípulos llamado Andrés. Felipe le respondió, hay un niño que tiene. Y Andrés dijo a Simón Pedro, le dijo, aquí está el muchacho. Y Jesús dijo, tráigame lo que el muchacho tiene. Amén. Tráigamelo porque yo sí sé qué hacer con lo poco. Dios sí sabe qué hacer con lo poco. Usted no sabe qué hacer con lo poco, pero Dios sí sabe qué hacer con lo poco, y a su nombre. Gracias por lo que dicen amén aquí en esta noche. Entonces Jesús dijo, hagan que la gente comiencen a soñar. Porque cuando la gente sueña, puede suceder algo. Lo mandó a que se recostaran sobre la hierba. El número era 5,000 personas, 5,000 varones, sin contar las mujeres. ¿Qué genera la gracia?
Yo le quiero hablar de lo que genera la gracia. Cuando Jesús hizo recostar los 5,000 hombres, y también se recostaron las mujeres y también los niños, aunque no he mencionado aquí, pero más adelante dice sin contar los niños, los hombres y las mujeres. Cuando ellos se recostaron, Jesús tomó los panes y los peces que tenía en la mano. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? La Biblia dice que Jesús lo tomó en las manos. Cuando Jesús lo tomó en las manos, lo poco que tenía lo tomó en las manos, lo levantó y le dio gracias a Dios. Le dio gracias a Dios. Esa gracia que Jesús le dio a Dios, orando para que se generara un milagro, produjo algo. Dile que está a tu lado, cada vez que tú le das gracias a Dios por lo que tú tienes en la mano, va a producir algo sobrenatural en tu vida. Hay gente que dice, pero esto no sirve. Nada más esto no sirve para nada. Esta es una miseria. ¿Cuántos han escuchado a gente así? ¿Aló? Esto es una miseria. Esto no sirve para nada, hermano. Lo poco que tienes, levántalo y dile, gracias, Señor, por lo poco que tengo. Cuando tú dices eso, la gracia genera, hermano, genera tres cosas que se las voy a mencionar con respecto al milagro. Dile que está a tu lado, el milagro va a venir por la gracia. La gracia genera favor. Ya su nombre. Lo primero que genera la gracia, diga conmigo, favor. Amén. ¿Favor qué es? ¿Qué es el favor? Cuando alguien hace algo por ti que tú no puedes hacer. Ese es el favor. En la humanidad de Jesús, Jesús no podía hacer nada en su humanidad. Nosotros en nuestra humanidad no podemos hacer nada. Pero si le ponemos a Dios lo que tenemos en las manos de Dios, a través de la gratitud, el favor de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Y a su nombre. Amén. ¿Y qué es el favor? El favor es que alguien hace algo que tú no puedes hacer. Amén. Es alguien que te ayuda a hacer algo que tú no puedes hacer. Tú no puedes cargar esa bocina, viene alguien y te ayuda y tú le dices gracias por ayudarme. Amén. Es el favor. La gratitud genera favor. Por eso cuando Jesús levantó los panes y los peces, Jesús sabía que eso que él tenía en su mano no era, hermano, no era lo que necesitaban para que pudieran alimentar toda la gente que había en ese momento. Pero Jesús necesitaba una ayuda. ¿Cuántos necesitan una ayuda aquí? La gracia genera una ayuda de parte de Dios a los que realmente ponen en la mano de Dios lo que, hermano, lo poco que tienen. Y a su nombre, cuando tú tienes poco en tu mano, que no sabes cómo pagar la deuda, pero tú le dices a Dios, esto es lo que vino a mis manos y yo no sé cómo hacer para pagar las deudas que tengo, pero lo poco que tengo, Señor, te doy gracias por lo poco que tengo, y con esto poco que tengo, tú vas a pagar la luz, tú vas a pagar el carro, tú vas a pagar la casa, tú vas a pagar, y algo sobrenatural, hay alguien aquí que está entendiendo alto, algo sobrenatural va a comenzar a manifestarse, porque lo que tú no puedes hacer y lo que yo no puedo hacer, lo hace el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero dile al que está a tu lado, sea agradecido con lo que tiene. Porque hay gente que se quejan con lo poco que tienen y maldicen al diablo y a Dios y a todo el mundo.
con lo poco que tienen. Ese no es la actitud correcta que tenemos que tener. La actitud correcta es darle gracias a Dios. Dile al que está a tu lado, dale gracias a Dios por lo poco que tengas o por lo poco que tienes. Aló, y a su nombre. Jesús sabía que los panes que él tenía y los peces que él tenía no podía alimentar la multitud. Pero él sabía que él tenía a alguien que sí podía hacer que los panes que él tenía en la mano y los peces que él tenía en su mano se multiplicaran. Y a su nombre. ¿Qué genera la gracia? La gracia genera favor. Dile al que está a tu lado, la gracia genera favor. ¿Qué genera la gracia? Amén. Cuando estamos agradecidos con Dios, la gracia genera multiplicación. Dios no resta, Dios multiplica. ¿Cuántos se saben la tabla aquí? Levante la mano el que se sabe la tabla del 1 hasta el 10. Hermana, venga a decirme la tabla aquí. Dios no resta, Dios suma. Y a su nombre, y multiplica. Cuando nosotros ponemos lo poco que tenemos en la mano de Dios, dándole gracias a Dios por lo poco que tenemos, se va a generar una multiplicación. Dile al que está a tu lado, la multiplicación viene. Viene para tu vida, viene para tu familia. Pero dile al que está a tu lado, pero sea agradecido. Porque lo que pasa es por qué no se generan los milagros en nuestra vida. Porque a veces somos malagradecidos. Nos estamos quejando por lo poco que tenemos. Nos estamos quejando por el sueldo que tenemos. Nos estamos quejando por lo que nos dan lo poco, pero esta es una miseria. Y nos estamos quejando siempre. Pero cuando tú eres un agradecido por lo poco que te dan, por lo poco que recibes, por lo poco que tienes, hermano, Dios va a hacer que lo poco que tú tengas se multiplique. Dile que está a tu lado, viene una multiplicación para tu vida. Dios va a multiplicar. Hay alguien aquí en esta mañana que vino por un milagro. La multiplicación, la gracia genera multiplicación y a su nombre, y la multiplicación genera milagros. Milagros. La gracia genera favor y el favor genera multiplicación y la multiplicación genera milagros cuando tú no puedes hacer nada. ¿Cómo yo voy a pagar? Yo me acuerdo hace unos años atrás, cuando era el ministerio Boanerges, solamente éramos cantantes. En Chilibre nos dieron una ofrenda. Esa ofrenda era como de $50. El pastor recogió la ofrenda y nos la dio un sobre y nos dio como $50. Éramos 12 Boanerges. Oye, esto, Gary, yo nunca lo he contado aquí. Éramos como 12 Boanerges, $50. Todos nos mirábamos la cara. ¿Qué vamos a hacer con $50? No teníamos carro, no teníamos nada. Y yo le digo a los muchachos, nos subimos en un busito de esos coaster. Nadie tenía carro en ese entonces. Yo le digo, ¿ustedes tienen fe? Porque yo siempre me he caracterizado por un hombre de fe. Le digo, ¿ustedes tienen fe? Y ellos dijeron, sí tenemos fe. Giovanni, ¿tú tienes fe? Sí tienes fe. Yemel, ¿tú tienes fe? Sí, todos tenían fe. Yo le digo, ok, voy a poner la ofrenda en mi mano. Ustedes van a poner su mano en la ofrenda. Y yo voy a orar para que esta ofrenda se multiplique. ¿Ustedes creen o no creen que Dios puede multiplicarlo? Y yo, mire, creemos. Y yo oré, Padre, gracias porque tú eres un Dios de milagro. Multiplica esta ofrenda. Hermano, de $50 se multiplicaron a $200. Ahora usted dirá, el pastor está hablando, que tuviera Giovanni aquí para que Giovanni les testifique. Ahora usted dirá, el pastor, hermano, se multiplicaron y comenzamos a repartir. ¿Por qué se multiplicó? Es que oramos. Porque cuando tú le crees a Dios para el que cree todo le es posible. Los que tienen fe verán la gloria de Dios. A veces la gente piensa que lo que hablamos, hermano, es falacia. Pero cuando usted comienza a experimentar los misterios de Dios, hermano, usted cree que lo que Dios hace es, hermano, cosa sobrenatural. Hay alguien aquí que dice amén a eso, hermano mío.
Y pregúntale a Giovanni cuando usted quiera, cuando usted lo ve, pregúntele de ese milagro. Se multiplicó el dinero que teníamos. Porque cuando tú, hermano, le crees a Dios y tú eres un hombre agradecido por lo poco que tienes, Dios te va a ayudar para que el milagro de multiplicación se dé. Yo soy un hombre de fe, hermano, y yo le creo a Dios. Y yo he visto a Dios obrando milagros de diferentes formas. De diferentes formas. Los que han viajado conmigo saben, ahí está Gary, ahí está Farlín. Los que han viajado conmigo a los países saben los milagros. Y aquí todos los que han recibido su milagro, una cosa que usted no testifique, pero yo le creo a Dios porque Dios hace milagros. ¿Hay alguien que le cree a Dios que Dios hace milagros? Nosotros estamos en una zona de milagro y usted no sabe. Hoy estamos en zona de milagro. Y a su nombre, Dios hace milagros, pero cuando tú le crees a Dios. Si tú no le crees a Dios, Dios no hace nada. Pero si le crees a Dios, Dios hace milagros. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen aquí que Dios puede hacer lo imposible posible en tu vida? ¿Cuántos creen, hermano mío? Cosas que usted ni se imagina que Dios puede hacer, Dios la hace. Pero ¿cómo Dios la hace? Dios la hace cuando tú le crees a Dios. Pero si no le crees a Dios, dile que da tu lado, ni te vistas porque no vas para ningún. Pero todo aquel que le crean a Dios, hermano, en esta noche, solamente dele gracias a Dios. Levante su mano y dígale gracias a Dios por mi milagro. Vamos, dígale con fe, dígale gracias a Dios por mi milagro. Y antes que usted salga, escuche la palabra que voy a soltar. Y antes que usted salga de este lugar, usted ya sale con su milagro establecido. Antes que usted salga de este servicio, ¿hay alguien que le crea al Señor en esta hora? El milagro el milagro se originó cuando Dios, escuche, cuando Dios dio gracia. Jesús con los panes y los peces que tenía dio gracia. Por esto le dio, Señor, te doy gracias. ¿Por qué Jesús dio gracia? Porque el que da gracia tiene algo. La gracia genera algo más. ¿Qué genera la gracia? Diga conmigo, genera fe. Dios mío, porque usted ni me anima. Vamos, baterista, vamos, pianista. ¿Qué genera la gracia? Fe. ¿Y qué es la fe? Ok, usted se lo sabe. Entonces Jesús dio gracias a Dios diciendo, Padre, gracias. Porque estos panes y estos peces que tengo, tú lo vas a multiplicar. Y a su nombre. Antes de que Dios lo multiplicara, Jesús dio gracia. ¿Qué nos está enseñando Jesús aquí? Que antes que el milagro suceda, tú tienes que dar gracias a Dios. Gracias por lo que dicen. Gracias, Señor, por mi milagro. Aunque no lo tengo, doy gracias por mi milagro. Aunque mi casa no esté paga todavía, doy gracias porque tú la vas a pagar. Aunque la deuda que tengo no sea pagada todavía, pero doy gracias porque ya tú la pagaste. Aunque el carro que... Ay, nadie dice amén aquí en esta hora. Hermano, Jesús dio gracias antes que los panes se multiplicaran. No dé gracias cuando los panes se multiplican. Da gracias antes que se multipliquen. Jesús dijo, Señor, estoy convencido de que tú vas a hacer algo. Porque veo que estos panes y estos peces se van a convertir en multiplicación. Cristo dio gracias por la menudencia, porque vio lo que se iba a convertir, lo que él tenía. Cuando nosotros tenemos algo en la mano y sabemos que Dios puede hacer un milagro y eso se puede convertir en algo grande, damos gracias antes que se convierta. Y a su nombre. Tomó Jesús aquellos panes y aquellos peces. Amén. Ya solamente él tenía que repartirlo porque ya había dado gracia. Cuando tú le das gracias a Dios, comienza a repartir, que hermano, va a sobrar en cantidad y en abundancia.
Cuando tú le das gracias a Dios por lo que tú tienes, comienza a pagar, que vas a pagar y te va a sobrar dinero. Cuando tú, hermano, aleluya, tienes lo poco, hermano, no diga esta misericordia, di gracias por lo mucho que me has dado. Y tú comienzas, hermano, a pagar todos los biles, a pagar todo, y te va a sobrar Ay. Hay alguien aquí que le crea a Dios. Cristo repartió entre los discípulos. Este milagro se manifestó en la distribución de los panes en las manos de Jesús. El milagro se va a manifestar cuando ponemos lo que tenemos en las manos de Dios. Dile al que da a tu lado, tu milagro viene cuando tú lo pones lo que tú tienes en la mano de Dios y a su nombre. El milagro se manifestó cuando en la mano de Dios, en la mano de Cristo, hermano, estaban los peces y los panes, y Él lo puso y dijo: Padre, gracias. Gracias porque yo sé que de aquí, aleluya, va a haber multiplicación para alimentar a toda esta gente que están aquí y a su nombre. Y entonces Jesús comenzó a repartirle lo que Él tenía en su mano a los discípulos y a su nombre. Los discípulos nunca preguntaron qué era lo que estaba pasando. Los discípulos solamente, hermano, comenzaron a repartir. Cuando tú le das gracias a Dios de lo poco que tú tienes, comienza a repartir sin pensar, sin ver lo poco que tienes o lo que tienes, sino que reparte y a su nombre. Mira las cosas que no son como si fuesen. Aquí se genera la fe. Hay alguien que me está entendiendo, hermano mío. Los discípulos no comenzaron a decir: pero Señor, me está dando un pedazo de pescado, un pedazo de pan. Ellos no le preguntaron a Jesús lo que Jesús le estaba dando. Ellos comenzaron a repartir, y cuando estaban repartiendo, el pedazo de pan se convertía en no en un pedazo, sino un pan completo. El pedazo de pescado no se convertía en un pedazo de pescado, sino un pescado completo. Porque cuando tú, hermano, aleluya, le comienzas a poner a Dios lo poco que tú tienes, Dios comienza a hacer el milagro. ¿Cuántos panes eran? ¿Cuántos peces eran? ¿Cuántos panes eran? ¿Cuántos peces eran? ¿Cuántos eran? 5 panes y 2 pececillos. Hermano, ¿usted está aquí o se fue? Levante la mano si está aquí. ¿Cuántos panes eran? 5 panes. ¿Y cuántos peces eran? 2 peces. Jesús, hermano, tomó los panes, lo partió, se los dio a los discípulos. Tomó los peces, lo partió y se los dio a los discípulos. Los discípulos me dijeron: pero este pez partido, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a dar? No. Ellos comenzaron a repartir los peces partidos y los panes partidos. Pero cuando les llegaba a la mano de la gente, ya no era un pez partido y un pan partido. Era un pez entero y un pan entero. Ay, Dios mío, usted no está aquí, usted se fue. ¿A dónde está? Usted está aquí, hermano mío. ¿Cuántos están aquí? Yo creo que usted no está recibiendo esto. Y lo más sorprendente de esto, pregúnteme, pastor, ¿qué es? Que como un pez partido se va a hacer un pez entero. Y como un pan partido se va a hacer un pan entero. ¿Aló? ¿Usted no cree como... ¿Usted cree en los milagros, hermano? ¿Cuántos creen en los milagros? Los discípulos no preguntaron, no dijeron nada, solamente ellos actuaron. ¿En qué? En fe. Dile que está a tu lado: actúa en fe y vas a ver el milagro. La gracia genera multiplicación, y la multiplicación genera milagros. 2. Y dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a repartir. Y cuando hubieron, hermanos, repartido todo, dice que comenzaron, hermano, a comer. ¿Cuántos panes? ¿Cuántos peces? Recogieron pues aquella cesta canasta de panes y peces, y sobraron hasta que se saciaron.
y a su nombre. La gracia trae multiplicación. Número 2, ¿qué genera la gracia? La gracia hace que lo que está muerto reviva. ¿Están aquí, hermano mío? Número 2, la gracia genera que lo que está muerto reviva. Dile que está a tu lado, todo lo que está muerto va a revivir si eres agradecido. Vamos, díselo, si eres agradecido. ¿Hay alguien aquí que dice amén a eso, hermano mío? Jesús hizo que los panes se multiplicaran, que de un pedazo saliera otro pedazo, o de un pedazo saliera un pescado, o de un pedazo de pan saliera otro pedazo de pan, o saliera un pescado entero. No sé cómo ellos los hermanos lo habrán repartido, pero la cosa era que los discípulos iban partiendo y dando, partiendo y dando, partiendo y dando, partiendo y dando. Eran 5 panes, 5 peces, iban partiendo y dando, partiendo y dando. Se generaba un pescado, se generaba un pan, partiendo y dando, y a su nombre. Hermano, la gracia hace que lo muerto cobre vida. Aleluya. Ahora Jesús llega, Juan capítulo 11, ya voy a terminar. Juan capítulo 11, Jesús llega a la tumba de Lázaro y a su nombre. Lázaro, ¿cómo estaba? Muerto. ¿Cómo estaba Lázaro? Dígalo fuerte. Nada más dice uno, un solo nada más dice muerto. Los demás están vivos o están muertos. Jesús llega a la tumba de ¿quién? ¿Cómo estaba Lázaro? Pero el versículo 41 dice la palabra del Señor. Escuche, oído. Dios mío. Dice la palabra del Señor. 11:41. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. ¿Quién? ¿Quién? El muerto. Y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre. ¿Qué? Padre. Dígalo. Gracias te doy por haberme oído. Todavía Lázaro no había salido, ni había revivido, y ya Jesús le estaba dando gracia. Nadie entiende esto, hermano. Ya Jesús le estaba dando gracias y le dice: Padre, gracias por haberme oído. La gracia anticipa de que Dios escuche lo que tú estás pidiendo. Lo voy a repetir. La gracia anticipa, amén, que lo que tú le estás pidiendo a Dios sea oído. ¿Escuchó con lo que le dije? Amén. Cuando tú eres un hombre que le da gracias a Dios y a su nombre, gracias a Dios, aunque tú en ese momento no hayas abierto tu boca para que Dios haga lo que Dios tenga que hacer, ya la gracia, hermano, hizo que la oración que está dentro de tu corazón y el anhelo que está dentro de tu corazón suba al trono de la gracia. Hay alguien que lo está entendiendo, hermano mío. Y antes que suceda el milagro, ya esa oración fue oída por Dios. Eso es lo que nos enseña Jesús aquí. Jesús le dio gracias a Dios y dijo: gracias, Padre, por haberme oído. Y después dice: porque tú siempre, siempre me has escuchado. Siempre me oyes. Y a su nombre. La gracia hace que Dios oiga tu petición o tu oración antes de tiempo. La gracia hace que Dios te escuche siempre. ¿Cuántos dicen amén esta noche? El agradecido, hermano, el agradecido, el hombre y la mujer agradecida, aleluya, tiene su oído a donde puesto, a donde, aleluya,
tiene su oído puesto en la tierra, pero su voz está puesto en el cielo. Los agradecidos tienen el oído puesto en la tierra, pero su voz está, hermano, en el cielo. Dios va a escuchar tu oración y a su nombre. Los agradecidos siempre van a tener respuesta de Dios. Hay alguien que dice amén en esta hora. Jesús dice: Padre, gracias porque tú siempre me oyes. Siempre me estás escuchando. Esa es la convicción que tenemos que tener. La gratitud me lleva, hermano, a que mi milagro venga antes de tiempo. El agradecido va a recibir su milagro antes de tiempo, porque Jesús lo puede hacer. Y antes de que Lázaro saliera de la tumba, ya Jesús le dio gracias a Dios, porque Dios había oído lo que Jesús iba a hacer. Entonces la gratitud anticipa mi milagro. Dile que está a tu lado: la gratitud anticipa tu milagro. Gracias. Nadie dice amén aquí. Ya yo voy a terminar. Ya me está dando dolor de cabeza aquí, hermano, porque la gente está, no sé si es el frío, yo no sé, pero me está dando dolor de cabeza ya aquí, hermano mío. Dile que está a tu lado: la gratitud anticipa el milagro. ¿Cuántos quieren un milagro en esta hora? Vamos, levante su mano y dígale: gracias, Señor, por mi milagro. Gracias. Dígale a Dios: gracias porque tú me escuchas. Gracias porque tú me oíste lo que yo quiero, lo que yo anhelo, lo que yo necesito, lo que yo deseo, lo que yo quiero que tú hagas. Gracias porque tú me escuchaste. Yo tengo una palabra para alguien en esta noche. Aleluya. Dios está escuchando lo que tu corazón anhela. Dios está oyendo lo que tu corazón anhela. Aquí hay gente que tiene petición de un milagro. Aleluya. Y antes de que tú, Dios de los cielos, viniera a este lugar, ya Dios conoce la petición que hay en tu corazón. Dios solamente quiere que tú en esta noche le digas: gracias porque tú me escuchaste. Gracias porque ya tú me oíste. Gracias porque ya tú, aleluya, escuchaste el deseo y el anhelo que hay en mi corazón. Dios quiere que alguien le diga en esta noche: gracias. Vamos, dígale gracias. Dígale gracias, gracias porque ya tú me oíste. Para decir eso, para decir lo que dijo Jesús, ¿qué hay que tener? Ya hablamos de fe, ¿qué hay que tener? Para decir lo que dijo Jesús, ¿qué hay que tener? Confianza en Dios, que Dios no te va a defraudar. Y a su nombre. Mira, para decir lo que dijo Jesús frente a la tumba de Lázaro, y la multitud viendo que Jesús estaba frente a la tumba de Lázaro, y la gente aguaitando si era verdad, si era, hermano, posibilidad de que Jesús resucitara a Lázaro o no, hermano, y tú decir lo que Jesús dijo ahí: Padre, gracias porque tú me has oído. Gracias, Padre, porque tú me escuchas siempre. Hermano, ese tener plena confianza en Dios. Y no es cualquiera que tiene plena confianza en Dios. Y a su nombre. La gente dice: yo voy a ir para ver si pasa o no pasa. Hermano, usted no tiene que ir para ver si pasa o no pasa. Preséntese delante de ese empleo, presente delante de ese juez, presente delante de, hermano, de esa aprobación, y diga: a mí me van a aprobar ese empleo, esa solicitud, ese papel, me lo van a aprobar porque yo sé en quién estoy confiando. Hay alguien que me está entendiendo. Jesús sabía en quién estaba confiando. Dile que está a tu lado: tú en quién estás confiando. Porque para decir esto, hermano, hay que tener confianza. ¿Aló? Es bien difícil, mire, es bien difícil. Pero cuando tú tienes confianza en Dios, Dios hace milagros. Y a veces tú confías en Dios. Y aunque la gente no crean que el milagro se puede manifestar,
tú confía en Dios que Dios puede hacer el milagro. ¿Sí o no, hermano mío? Porque van a haber gente que van a estar esperando. Dice, este hombre di que resucita muerto, di que va y que ¿a dónde lo pusieron? Vamos a verlo. ¿Que a dónde lo pusieron? Que él va a vivir, que él no está muerto, sino que está dormido. Él va a resucitar. Todo lo que Jesús había voceado, todo lo que Jesús había dicho. Entonces ahora la gente estaba a la expectativa de que si lo que Jesús estaba diciendo iba a suceder, hermano mío, y a su nombre. La gente está a la expectativa para ver si lo que tú estás diciendo hoy va a suceder milagro. Y la gente está diciendo, pero yo no siento nada, no es nada está pasando. Y hay gente, hermano, que están con la incredulidad. Están aquí. Pero yo estoy diciendo que milagros van a suceder. Pero hay gente que están. Y a veces la gente te mete en tremendo problema, hermano mío. Pero que tú como confías en Dios, que Dios puede hacer, hermano, lo que Él puede hacer, Dios nunca te va a dejar avergonzado. Dios nunca te va a defraudar. ¿Están aquí, hermano mío? ¿Están aquí? Bien. A mí me entregan el micrófono para predicar. Hay un hombre que está allá, que está en silla de ruedas, tiene como 15, 10, no sé cuántos años en silla de ruedas. Me entregan el micrófono para orar, para predicar. Yo no voy a orar por nadie. Yo voy a predicar como estoy predicando aquí ahorita. Me entregan el micrófono para predicar. El pastor Trejo se levanta, manda un hombre que está inválido y le dice, él te va a sanar. Digo, Dios lo va a usar para que tú seas sano. Y el pastor Trejo le dice al hombre que está en silla de ruedas, Dios, el pastor que está ahí, va a orar por ti y tú vas a ser sanado. Ahora la familia que está alrededor de ese hombre están oyendo lo que el pastor Trejo le está diciendo. Ahora yo no voy a orar por nadie, yo voy a solamente a predicar ya su nombre. Pero me están comprometiendo. Pero yo sé que hay alguien que lo puede hacer, yo no lo puedo hacer ya su nombre. Pero yo confío que el que lo puede hacer no me va a defraudar. ¿Me están entendiendo? Entonces yo digo, yo estoy acá, yo estoy viendo el drama ahí. Yo estoy viendo el drama en la primera fila, pero yo estoy diciendo, pero si yo no he dicho nada. Este hombre está ahí, yo ni tan siquiera ni lo voy a ver. Aló. Pero yo comienzo a predicar. Yo comienzo a predicar y comienzo a predicar. Y el hombre me está viendo, porque ya el pastor le había dicho que yo iba a orar por él y él iba a ser sano. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Yo solamente estoy, hermano, leyendo el versículo, pero yo estoy oyendo, yo estoy viendo, hermano, con el rabito del ojo lo que está pasando allá. Yo estoy aquí leyendo, pero estoy viendo lo que está pasando allá. Y yo en la mente, yo le digo, Señor, me comprometieron, tú no me vas a defraudar. Eso fue lo que hizo Jesús y a su nombre. Jesús confió en Dios. Aquí hay alguien que confía en lo que Dios puede hacer. Levante la mano los que confían que Dios puede hacer milagro. Dile que tú lo prepárate porque el milagro ya está hecho. Hay alguien que le da un aplauso al Señor en esta hora. El milagro ya está hecho. ¿Hay alguien que lo cree? ¿Hay alguien que lo cree? Alguien esta noche vino a buscar un milagro. Yo te voy a soltar la palabra. Tu milagro ya está hecho. Tu milagro ya está hecho. Tu milagro ya está hecho. Esto es para los que creen. Los que creen verán la gloria de Dios. Hay alguien que quiere ver la gloria de Dios. Créelo y agarra y dime, mi milagro está hecho. El milagro está hecho. Que Dios nos ayude. No te he dicho que si cree verá la gloria de Dios. ¿Hay alguien que cree aquí para ver la gloria de Dios? Si no cree vas a ver a la hermana Gloria. Es más, dijo que el domingo iba a venir, no vino. Tiene día la hermana Gloria que no la veo. Bien. Entonces, Jesús dijo, Padre, gracias te doy. ¿Por haberme qué? ¿Por haberme qué? Oído. Oído. ¿Qué Jesús oyó? ¿Qué Dios oyó? Dios oyó que Jesús dijo, Lázaro ha muerto. Sí. ¿A dónde lo pusieron? En tal lado. Ok. Vamos a despertarlo. Eso fue lo que oyó Dios. Que Jesús iba a despertar a Lázaro de entre los muertos.
La gracia hace que los muertos sean despertados. Hay cosas que tú piensas que están muertas, pero cuando eres un hombre agradecido, lo que está muerto va a comenzar a vivir. Va a comenzar a vivir ministerio. Van a comenzar a vivir sueños. Van a comenzar a vivir metas. Van a comenzar a vivir deseos, anhelos. Van a comenzar a vivir cosas que tú pensabas que estaban muertas. Pero cuando tú eres un hombre agradecido, aleluya, lo que está muerto va a comenzar a revivir. Hay cosas que van a vivir. Dile que está a tu lado: lo que tú pensabas que estaba muerto va a comenzar a revivir. Y a su nombre, hay alguien que dice amén a eso. Hay alguien que dice amén en esta noche. Va a comenzar a revivir. Lo que está muerto va a vivir. ¿Qué se ha muerto en el camino? Se ha muerto el anhelo por Dios. Se ha muerto el deseo por servir a Dios. Se ha muerto el deseo por ser un predicador, un hombre de Dios. Se ha muerto el deseo por ser un evangelista, un misionero. Se ha muerto el deseo por cumplir con la voluntad de Dios. Hoy va a resucitar lo que se ha muerto en tu vida. Hoy va a resucitar, porque hoy Dios va a hacer el milagro en medio de ti. ¿Hay alguien que lo cree? Padre, gracias. Diga gracias, Padre. Gracias porque siempre me oyes. Gracias. Gracias porque siempre me oyes. Gracias. Y yo dije: Padre, gracias porque tú siempre me escuchas. Y tú eres un Dios que hace milagros. Si tú lo hiciste ya anterior, también tú lo puedes hacer hoy. Y a su nombre. Aleluya. Y le digo al paralítico, levántate y anda. Y se levantó y andó. Y toda la gente estaba viendo. Y toda la gente estaba mirando. Y cuando vieron que el paralítico comenzó a caminar, la gente comenzaron a glorificar a Dios. Comenzaron, hermano, se metió el Espíritu Santo. Las mujeres comenzaron a dar vuelta. Se formó una locura ahí, hermano. La gente, hermano, comenzaron a hablar lenguas. Se manifestó el Espíritu de una manera sobrenatural. Porque cuando tú sabes que Dios te escucha, el milagro sucede. La multitud estaban alrededor viendo para ver si Lázaro se levantaba entre los muertos. Pero Jesús clamó a gran voz y dijo: ¡Lázaro! ¿Qué dijo? Lázaro. Lo llamó por su nombre. Porque si dice muerto, vengan afuera, todos salen. Dijo: Lázaro, ven fuera. La multitud estaba a la expectativa si Lázaro iba a venir afuera. Y cuando de repente algo sucedió, y a su nombre, el que estaba muerto salió de la tumba. Lo que está muerto va a comenzar a salir de la tumba. Salió atado de las manos, atado de los pies, con venda en el rostro, envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desátenle y déjenlo ir. La gente le desató y lo dejó ir, porque el muerto que estaba muerto ya no estaba muerto, ahora había resucitado. La gracia hace que lo que está muerto resucite. Póngase de pie en esta bendita y hermosa noche.